En esta cueva fluye agua, pero lo que corre por debajo es mucho más profundo. Es la historia de un mar extinto, de criaturas gigantescas, de un Puerto Rico que ya no existe. Y hoy vamos a entrar a su memoria. Saludos caníbales y bienvenidos a un video más. Yo soy Omar el Caníbal y esto es Aventura Caribe. Y nos vamos a meter a esta pequeña cueva aquí. Vamos a explorarlo un chispito nada más porque ya está lluvioso, aunque ya escampó la lluvia. Creo que esta le dicen cueva ojo de agua. Realmente aquí nace un pequeño riachuelo. Ramón está allá adentro. Y ahora nosotros vamos a ir a prendemos bombillita y nos vamos a meter por aquí. Pero yo voy a dejar mi celular. Ya Ramón entró por aquí. Yo voy a prender la otra bombilla. Pero Ramón entró bastante. Miren esto, caníbales. Por aquí es que vamos. Ya Jamón entró por ahí. Puede que hoy estemos en el centro de la isla, pero este suelo alguna vez fue fondo marino. La humedad, las rocas, el fango entre las manos. Todo nos grita que esta cueva guarda más que oscuridad. Caminar por aquí es caminar por lo que un día fue océano. Miren. Esto está bonito. Está incómodo de caminar, pero ¿ustedes opinan de esta cueva? Miren. Lo que Cabachuela tiene cuevas con agua también. Carso del norte de Puerto Rico es uno de los más complejos del Caribe. En sus entrañas fluye el agua, se forman cuevas y se conserva la memoria de un pasado sumergido. Aquí se cruzan la geología, la ecología y la historia en cada rincón oscuro. Miren, por allá bajamos y por aquí vamos nosotros. Ay, buscando cómo entrar aquí lo más cómodo posible. Hay bruquenas. ¿Hay bruquenitas? No, bruquenas. Ah, muchas. No, hay dos Grandotas. grandes. Mira, oh, miren qué lindo esto. Miren esto, qué bonito se ve. Las cabachuelas aún respiran. Los techos gotean vida y en cada grieta se esconde una historia. Pero la verdadera memoria está en lo que no se mueve. Las rocas, las raíces secas y esos silencios que solo el tiempo puede escribir. Se sigue complicando. Hay un huequito ahí, pero ya ahí. A ver que esa agua se ponga profunda ahí. Que lo dudo. Yo puedo Yo chequear. llego hasta aquí. Nada, bebé, yo voy a chequear un chispito porque... Ah, veo lo que tú dices. Si eso no se pone grande allá al frente y no hay jodillera. Aquí ya está más fácil irse acostado y todo. Una raíz descansa en el agua, extendiéndose de lado a lado en medio del pasillo. Viene desde la oscuridad, de un rincón al que no se puede llegar. No flota, no se mueve, pero su presencia es inquietante. Es como si algo desde lo profundo intentara alcanzarnos. Si esto no abre un poquito al frente, voy a mirar porque... Está tight. ¿Qué? Está tight. Es el piso. Hay un montón de pedacitos así sueltos. Miren, ven el piso. Ahí en esto me estoy arrastrando, Dios. Ay, ven. Oh, qué lindo. Aquí se seca un poco. Miren esa columna. Qué bonita. Déjame ver. Voy a intentarlo. Déjame ver cómo está el techo. Que es que no quiero romper nada. Sigue, entonces.
Sí, sigue aquí. Lo que yo quiero ver es si puedo pasar aquí sin tocar el techo. Ah, se puede. Ay. Como yo me enderezo aquí ahora. Acá adentro abre grande. Creo yo que abre grande. Te voy a decir ahora mismo. Aquí abre. Sí, tiene que ir bien arrastradito. Yo no veo de frente, es que no está prendida la bombilla de ajío. Mira, caníbales, nos metimos aquí en esta cueva que creo que se llama Cueva Ojo de Agua. Aquí en Cabachuela, una cueva, miren, con bastante agua. Por ahí atrás viene Jamón. Pero llevamos un rato arrastrando, está difícil porque el piso, si ustedes ven, el piso es piedras sueltas y filosas. Nosotros estamos arrastrando, ¿no? Y a jodillas. Como por encima una piedra que hay ahí. Por encima de la piedra. Miren. Ahora ya yo estoy aquí. Que ya me puedo parar. Déjame un poquito más. Mira, jotas de bruquena pueden ser esas. Aquí hay que caminar con cuidado. Que el piso no se... Mire las bruquenas. Las buruquenas, pequeñas y discretas, son claves para entender la vida subterránea. Son parte de un ecosistema escondido, que depende por completo del agua que se infiltra desde la superficie. ¡Qué hermosura! A ver. Miren el ¡Ave María! ¡Diablo! Miren estas formaciones. No me debía ni fijado. Miren. Miren ese techo. ¿Ven? Más cristales. Y unos sorbetos. Formaciones como estas nacen lentas, gota a gota, siglo tras siglo. El tiempo aquí no corre, se cristaliza. Estas estalactitas son más que belleza. Son relojes minerales que marcan una historia sin testigos. Miren qué hermosura. Déjenme enseñarles esto de cerca. Porque esta cueva, mira, continúa ahí. Miren estas estalagmitas. Miren qué belleza. No olviden suscribirse a mi canal, al canal también de Underworld PR y al canal de Lobo Explorador que andamos por ahí. Y también no se olviden de chequear Guano Cruz en Instagram, que ese es el que sube las fotitos de las aventuras que él hace y casi siempre anda conmigo. Viene por ahí, mira, déjame ir a grabarla para que ustedes vean por dónde es que nosotros venimos. Ya él viene por ahí, ya pasó la parte difícil, pero por aquí viene Jamón. ¿De dónde viene ahí? ¡Wow! ¿Cómo estás allá? Ya que tú veas que hay otra jastrada más después de este salón. Ramón, para que YouTube lo coja bien. Mira estas formaciones. Una cortinita están pensando formarse ahí. Mira el techo, mira. Mira un sorbetito. Ya los Cabachuelas, mano. Hay una cueva. Mira, ahora estamos aquí dentro de Cueva del Agua. Mira ahí, papi con Jamón. Guano Cruz, Instagram. Ahora voy a seguir por ahí. Nos encontramos que esto sigue un poquito. Yo voy a meterme un poquito más. No quiero meterme muy adentro. Si sigue muy allá. Pero un poquito más, yo creo que sí. Un poquito más. Yo creo que sí. A menos que yo vea que se pone bien nítido para acá adentro, que es lo que parece. Ah, no. Mira, aquí es como que el techo es flat, pero bajitísimo. Mira, yo creo que hasta aquí es que se va a poder seguir en esta cueva. Yo te voy a decir ahora. Ah, se puede seguir por el lado derecho. Pero ahora digo yo, esto yo vendría un día que no esté lloviendo, porque acá adentro ya sí que es. Sí, porque mira, el techo es hasta aquí. Y no hay estalactita. No, es flat, porque entonces ¿qué quiere decir? Que las tumbas. Cuando crece, pero entonces por el lado derecho es un poquito más alto. Yo voy a meter un chispito hasta ahí para enseñarle, pero no me voy a meter completo por ahí para atrás porque mira. Un chispito nada más, dice. Dice un chispito nada más, pero quiere seguir entrando. Mira.
Mano, voy a seguir hasta que vea que se complica un poquito. Ah, diablo. Esto sigue así, bien bajito. Mano, todo eso por ahí para abajo, miren. Sigue igual. Y pareciera que allá al final abre un chispito. Pero ven, yo me voy a meter ahí, no hoy. Me voy a meter ahí otro día. Como dicen algunos, la curiosidad mató al gato. Pero yo no soy un gato, así que no hay break. Si ustedes quieren ver hasta dónde podría continuar esta cueva y ustedes quieren que el caníbal entre por ahí para abajo, usted me lo deja a mí en los comentarios y yo vengo en otra ocasión que esté el clima seco y nos metemos por ahí para adentro a ver si encontramos el final de esta cueva. Así que hasta aquí se va a quedar el video del día de hoy. Si ustedes quieren seguir viendo videos como este, ustedes me lo dejan saber, que yo los voy a enseñar a ustedes a querer las cuevas, no a prohibirlas. Así que ustedes déjenmelo en los comentarios y nosotros venimos otra vez aquí, nos metemos por este pasillito apretadito por ahí para abajo, mitad del cuerpo en el agua, hasta allá hasta el final. Así que aquí me voy a sacar una carátula. Vamos a ver la carátula, la carátula. Ya me hice unas caratulitas. Aquí me quedaría metido. Está más fácil aquí que todo lo que hemos pasado, porque el agua está un poquito más honda y como que flota un chispito. Así que mira, por aquí vamos para atrás. Yo no sé si lo diré ya, pero si ustedes quieren seguir viendo videos como este, ya saben lo que tienen que hacer. Suscribirse, darle like, echar la campanita y compartir. Así yo sigo metiéndome aquí en Cabachuela y en cualquier otro lugar buscando cuevas. Porque esta, mira, esta está bien bonita. Yo tenía un calor, pero ahora no me quiero salir de aquí del agua. Estoy en mi elemento. Agua. Mira, vamos a salir. Ya estamos llegando casi donde está Jamón. Jamón se quedó en la parte de arriba. Por lo menos esto es una cueva que no hace calor. Eso es el por lo menos. Ahora les voy a enseñar también la salida. Desde adentro hasta afuera, que salgamos allá. Yo se los voy a enseñar completito. Que para acá que nos vamos a arrastrar ahora. Todavía falta pasar la piedra. Diablo. Aquí vamos para la parte mala. Es más fácil acostarse completo en el piso. Por aquí nos vamos a ir en este momento. Será más difícil de aquí para allá. Ok. De este lado se siente más fácil. ¿Para dónde es? Exacto, es para aquí. Es para aquí. Se jodió la camisa. Ya la escuché. Lidia, la camisa. Yo que se rompió. Hace tiempo que no rompo ninguna, mamá. No me digas nada. Todo por una buena cueva. ¿Corta tu fácil? ¡Corre foto! Tengo. ¡Ah, shit! Te voy a pasar mi cámara. Déjame mirarte. ¿Como de Dugón o algo así? No sé. Un besito chiquito. Ya me vine. ¿En serio? Ya me vine. Ya me. Sí, te voy a pasar la cámara ahora, pues tenía que. Pero ahí le voy a pasar la cámara a Jamón, que va a grabar ahí un fósil que vio. Fíjense esto. Un besito.
Mientras Ramón examina una formación en la roca, algo llama su atención, un patrón que no parece natural. Al observarlo de cerca, queda claro que se trata de un fósil, pero no cualquier fósil, quizás el recuerdo petrificado de una criatura marina, en un lugar donde hoy no hay costa. Lo que tenemos frente a nosotros puede ser parte de un manatí prehistórico o el eco de un mar perdido. Este hallazgo nos transporta a las investigaciones de los años 70, cuando paleontólogos locales documentaron fósiles marinos en lo profundo de Morovis. Hablaban de dientes de tiburón, de costillas gigantes, de una playa que ya no existe en el mapa. Todo quedó atrapado en piedra, esperando a ser descubierto por otros caníbales del conocimiento. Los fósiles marinos hallados en esta cueva no son casualidad, son evidencia de que todo esto fue mar y que el tiempo, como el agua, dejan huellas profundas. Esto está brutal. Déjame seguir para el frente. Ay, seguido. Vamos para el frente. Esto yo se lo puedo dejar así, sin cortar mucho, para que ustedes vean el trabajo que a veces uno tiene que pasar. Realmente, para traerles a ustedes un video. Porque podrán ser de 10 minutos, pero cada uno tiene como 5 horas de dedicación en exploración por ahí. Y esta es una cueva que en estos momentos sí yo diría dónde están mis jodilleras y mis coderas. Porque es arrastrado. Entonces, el suelo, mira, el suelo son un montón de jocas sueltas. Por ende, esas jocas están filositas. Y tenemos las jodillitas y los coditos lastimaditos. Oh. Oh. Ya sabemos que la próxima vez que vengamos a esta cueva, jamón, jodilleras y coderas. Se sienten. ¿Qué? Miren el piso. Y por ese piso es que nosotros vamos a jodillados. Porque es que no. Muy pocas partes como ahora uno puede caminar un poquito a lo Gollum. Esa bombita que se vaya a lo lejos. Ese jamón que viene por ahí, pecho al piso. Papi. De aquí, esta es la evidencia, papá, de dónde provienen todos estos jayazos que vamos a tener cuando salgamos de aquí. Lilian, si estoy guayado, Mi amor, no fue una no es la baby cueva. Yo creo que yo tengo que tener todo el pecho y la vajiga y todo guayá, porque siento como que los guayazos. Mira, miren a jamón donde viene, mira, no somos gelados. Así venimos todo el camino y son más de 15 minutos arrastrados. Y si ustedes no me creen, miren lo que nos espera. Por lo menos aquí podemos caminar un poquito ñangotaditos, pero un momentito allá al frente tenemos que otra vez empezar a arrastrar. Vamos a moverme un poquito más para coger la jamón saliendo ahí. Estas tomas a mí me gustan. Así de lejos que uno vea, por lo menos la gente ve realmente la dimensión de la cueva. Mira eso, mira. Ese hombre guayando sus tatuajes contra la piedra. Ya. Ahí salió otra vez. Pecho al piso. Mira. Nuevamente, ahora vamos. Ya vemos el sol ahí. Ya vemos la salida. Ah, sí, yo los escucho a ellos ahí ya. Nosotros seguimos por ahí para atrás. Es como cascarita. Ah, sí. Hay una parte que puedes ñangotarte un poquito. Y después abre que te puedes caminar.
me dejó solo. Las cuevas no solo guardan arte rupestre o formaciones bellas, a veces conservan fragmentos de mundos extintos. Y este rincón de Cabachuelas es testigo silencioso de un tiempo en que Morovis fue mar. Eso está bien brutal. El Pip 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 era hijo de aquella. Eso está bien hijo de aquella. Diablo. Yo que ya yo lo dije, pero ya ustedes saben, si ustedes quieren seguir viendo videos como este, ya saben lo que tienen que hacer, suscribirse, darle like, echar la campanita y compartir. Así los gatos no me molestan. Ahora molestan a mi esposa por las noches y por las mañanas cuando se trepa a la cama de nuevo, la gata le brinca encima. Todos los días. Elena está sabrosita, así que hablamos. Bye.